Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de modelismo y maquetas. Mi nombre es Juan López y en el día de hoy continuamos con la BMW de la Casa Italieri. En este vídeo, una vez que hemos realizado la pintura básica, colocaremos las calcas de la moto y realizaremos los primeros efectos previos a colocar la moto en el diorama final. Si no hubiese diorama, pues acabaríamos todos los efectos aquí, pero en este caso, al haber un diorama, el final de los efectos será sobre el propio diagrama. Así que sin más, venga, vamos al lío. Una vez que tenemos la primera capa de pintura dada y la primera mano de barniz para protegerla, vamos a realizar algunos efectos de chipping para simular el desgaste del metal de la moto, pues con el uso. Para eso yo he escogido este color de Vallejo, que es el gris claro, en concreto es el 71050, creo que es, ¿vale? Que nos va a resumir o nos va a imitar pues como he dicho, en los desconchones ¿cómo decirlo? El uso, el roce que hay en el metal, que va a hacer que el gris alemán con el que hemos pintado la moto, pues sobre todo en aristas y en ángulos y en algunos esquinas o partes que tienen más roce o más contacto, pues la pintura se caiga. Como veis, con un pincelito, esto hay varias técnicas para hacerlo, pero en principio nosotros vamos a usar la más facilota, que es con un pincelito ir marcando los bordes suavemente, ir haciendo pues ese efecto de desgaste a nuestro gusto. Aunque como digo, es a nuestro gusto, aquí claramente el menos es más, ¿vale? Así que, pues hombre, pues si no se nos va la olla pintando conchones, porque al final va a aparecer, va a aparecer la moto. En fin, vamos a dejarlo. En fin, como digo, menos es más y no os paséis aplicando pues desconchones. Tened en cuenta que sí, que la moto tiene su desgaste y toda la historia, pero hombre, que tampoco estaba tan mal. Porque también, aunque no lo parezca, pues supongo que tendrían su escalón de mantenimiento y en fin, y las irían medio arreglando poco a poco. Del mismo modo, pues hacemos ahora lo mismo pues con el sidecar, ¿de acuerdo? Pues ahí veis pues la parte donde está la bota, por donde el tío entra y sale, la parte delantera, que pues con rozaría, con los chinos, con los de estos, los estribos, la parte de arriba del guardabarros, pues en fin, donde veáis más o menos que podría tener un desgaste un poco mayor. Una vez que hemos acabado esta primera parte de chipping, por cierto, como he dicho, hay tres maneras básicas de hacer esto. Si queréis que os lo haga un vídeo, pues me lo dejáis en los comentarios y os hago un vídeo rápido porque el chipping es bastante fácil y la gente se cree que es lo más grande, ¿vale? Es un efecto muy pintón y no tiene ninguna complicación. Pues bueno, como digo, una vez que hemos pasado a hacer todas las técnicas de chipping que vamos a hacerle a la moto, que en este caso sí es solamente el pincel, vamos con las calcas. Lo primero que hacemos con las calcas es recortarlas. Poner calcas es muy fácil, pero hay que tener cuidado y no tener prisa. Simplemente es eso, ¿vale? Recortamos las calcas, las vamos echando en agua para que se vayan reblandeciendo, las vamos echando en agua poco a poco, ¿vale? Porque si las echamos todas de golpe, pues se nos reblandecen todas de golpe y nos encontramos con todas las calcas preparadas para ponerlas y no tenemos tiempo material para eso, ¿vale? Yo voy a usar este Decalfix de Vallejo, ¿de acuerdo? Que es un sustituto pues del Microsel, el Microsol y el Microset, ¿vale? Pues porque no lo he encontrado, ¿de acuerdo? Y me han hablado bastante bien de este producto. El efecto es exactamente el mismo. Este Decalfix hace la primera mano, ¿vale? Con la que vamos a pegar la calca. Y luego tendremos otro para un Decal Softener, también de Vallejo, para la segunda mano, una vez que la calca esté pegada, para habilitar, pues para quitar pompas, para que se adhiera al relieve de la figura, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, lo primero que necesitamos es colocar el muñeco en una posición
en la que podamos colocarle la calca de una manera adecuada. Como veis, a mí me está costando, puesto que la pinza no se queda y la calca que quiero colocar es pequeña y va en el brazo, ¿vale? Sería el emblema o el escudo de la unidad. Una vez que tengo el muñeco más o menos colocado y puedo ponerlo para que se vea en la cámara, que ese es otro problema, ahí está, pues procedemos a poner la calca. Aplicamos el Decalfix de Vallejo en el lugar donde vayamos a poner la calca, ¿vale? No os preocupéis, parece blanco, pero luego es totalmente transparente. Y cuando vemos que la calca ya se mueve de que la tenemos en el agua, pues con unas pincitas y un palillo la vamos arrastrando, ahí va, y la dejamos caer en su sitio. Como tenemos esta solución primero, podemos moverla perfectamente hasta que esté en el sitio que necesitamos, pues puesta, ¿vale? Podemos echarle un poquitín más para que se adapte o se mueva o tengamos la cosa lo suficientemente húmeda para que podamos moverla sin problemas. Y como veis, pues una vez después de puesta, pues yo puedo moverla para un lado, para otro, en fin, hasta que necesite, hasta que esté en el lugar que necesito. Una vez que hemos puesto las emblemas en los uniformes, vamos a pasar a las calcas de la moto. ¿Veis cómo se mueve? Todavía no se mueve. Ahora, en el momento en que yo puedo mover la calca encima del papel, esa calca está ya preparada para ponerse. Como siempre, aplico una gotilla para no tirarla y no gastarlo mucho en exceso. Busco el sitio donde tengo que poner la calca. Con un pincelito le aplico sin miedo el líquido el Decalfix de Vallejo, ¿vale? Lo aplico sin ningún miedo y sin ningún problema. De que haya mucho, de que haya poco, en fin, da igual. Y una vez que ya lo tengo, pues coloco la calca. Y de esta manera, una a una, pues procedemos con todas las calcas que tenga el vehículo. Da exactamente igual que haya muchas, que haya pocas, que haya tornillos, etcétera, etcétera. Una vez que ya tenemos todas las calcas puestas, pues es hora de, como he dicho, pasarle el Decal Softener, ¿de acuerdo? Ya veis que está ahí, está seca, está pegada. Pues ahora con el Decal Softener de Vallejo vamos a hacer que la calca se integre aún más con el plástico, con la maqueta o con el relieve del elemento del soldado del vehículo, en fin, donde la pongamos. La puesta exactamente igual, ¿vale? Lo echamos en un sitio para ponerlo, yo en este caso en un tapón, y lo aplicamos sobre la calca tranquilamente y sin miedo. Y de esta manera, pues conseguimos que la calca se integre aún más y eliminamos brillos, que eso es importante también, aunque luego lo eliminaremos también con el barniz, pero este producto elimina también los brillos. Ahí veis las calcas del Sidecar, pues lo mismo, sin miedo, le damos, que luego se seca y es totalmente transparente y mata todos los brillos que puedan quedar. Una vez que hemos hecho todas las calcas, vamos a hacer algo que, aunque no es una calca, pues también en este dibujo pues lo necesitamos más o menos igual, que es hacer el mapa que lleva el tilillo en la mano. Vale, como veis, este mapa viene en papel en las instrucciones y lo recortamos directamente. Esta sería más o menos la posición que iría el tilillo del motorista con el mapa, ¿vale? Más o menos así. Pero este mapa tenemos un problema, puesto que este mapa es de papel y tenemos que darle cierta consistencia. Para eso nos vamos a ayudar un poco de papel de cocina, de aluminio, ¿vale? En el que vamos a pegar el mapa para que podamos hacer el efecto, pues de que es más rígido y soporte mejor la pintura, etcétera. Para eso usamos el mismo líquido que hemos usado para las calcas, ¿vale? Primero le damos con el Decalfix, ¿vale? Para que el papel se adhiera al papel de plata, al papel de aluminio, ¿vale? Aplicamos una capa gorda, generosa, sin miedo, y una vez que lo tenemos, pues ponemos el mapilla encima, ¿vale? De esta manera, como digo, pegaremos el mapa al papel de plata y conseguiremos que este tenga más consistencia. Una vez que lo tenemos pegado, le damos una mano del Decal Softener, lo mismo que hemos hecho con las calcas, que nos va a proteger el papel, nos va a permitir pintar encima de él sin miedo, pues de que el papel se chuchurra, porque bueno, al fin y al cabo es papel, ¿vale? Y nos va a dejar eso listo, el mapita, para pintarlo después. Una vez que tenemos esto ya hecho y esperando que el mapa se seque, vamos a pasar a darle unos lavados para simular todo el tema del barro y del propio humo de la moto, ¿vale? Para eso vamos a usar
el ABT 130, ¿vale? Que es un óleo espectacular. Yo ya lo he usado en algún otro vídeo. Vamos, increíble. Como es muy concentrado, pues con un poquitín suficiente, ¿de acuerdo? Un poquito de marrón, un poquito de negro humo, ¿vale? También de la misma casa. Os recuerdo, si no podéis ver los códigos de las pinturas o lo que sea, o los queréis tener por escrito o lo que sea, dejádmelo en los comentarios y os los dejaré por aquí abajo, o los incluiré en el artículo que voy a hacer en la web, pues de la construcción completa de este diorama, ¿vale? Para que podáis tenerlo con fotos, con los vídeos, en fin, con todo lo que necesitáis o todo lo que yo he usado para este diorama. Vale, una vez que tenemos esto, tenemos ya los dos óleos que van a ser la base de nuestros primeros lavados, para darle efecto por un lado de barro y efecto por otro lado de humo, ¿de acuerdo? Entonces ahí ponemos un poquitín en un pocillo, otro poco de barro, y ahora lo vamos a mezclar para que sea un barro, o sea, un barro como un barro con humo. No sé cómo decirlo, ¿vale? Vale, pues ahí tenemos ese poco. Preparamos ahora el disolvente que vamos a usar, que como digo es disolvente para óleo, en este caso White Spirit, y vamos con la ayuda de una pipeta agregando un poquitín en cada pocillo para conseguir las distintas mezclas que necesitamos. Negro solo, marrón solo y negro y marrón mezclado. Y en una tercera vamos a añadir un poquitín de disolvente limpio, pues para lo que podamos necesitar. Y ahora, pues con estos tres ingredientes, pues vamos haciendo mezclas. Recordad el tema de los efectos, lo mismo que con lo del chipping, menos es más. Y aquí no se trata de pintar, se trata de darle una pequeña mano, ¿de acuerdo? Para que marque contornos, para que marque pues, pues las manchas de barro, las manchas de... Aunque luego el barro, vendrá con sus propios efectos de barro y etcétera, porque esto es un diorama de un terreno lluvioso. El que ya vaya adquiriendo las figuras y las maquetas, pues ciertos tonos con el cierto color que vamos a darle después al diorama, es bueno, ¿de acuerdo? Pero como digo, siempre es bueno empezar de menos a más. Es mejor dar 2, 3, 4, 5, 6, 7 manos de estos lavados muy líquidos, porque si no se os puede ir la mano y pintar el muñeco de negro, por ejemplo, y ya pues tenéis que echarle disolvente, tenéis que arreglar pues el desastre que habéis hecho, ¿de acuerdo? Así que con cuidado, poquito a poco, vamos aplicando ciertos efectos y vamos haciéndolo de una manera progresiva. Como veis ahora, vamos a manchar las botas y la parte de abajo del uniforme con ese marrón. Ese marrón va a simular el barro. Aunque al principio parece que es bastante, luego se queda en muchísimo menos. ¿De acuerdo? Pero bueno, como digo, esto es prueba y error, ensayo y error, hasta que veáis cómo os queda. Si veis que os pasáis, pues simplemente un poquito de disolvente limpio y se va sobre la marcha. Con la moto hacemos igual. Tened en cuenta pues lo que eso. ¿Dónde se mancharía la moto? Pues en los bajos, ¿vale? Fundamentalmente en los bajos. Pues en los bajos vamos añadiendo, donde esté el tubo de escape y haya motor, pues añadiremos un poco más de negro. Donde no haya motor, no haya tubo de escape y por tanto no haya hollín, pues con el marrón que hemos preparado, pues lo vamos a ir añadiendo. No hay que tener miedo, puesto que las calcas están protegidas y ahí es ya al libre albedrío. Tu imaginación y tus ganas de marranear la figura es lo que manda. A la motocicleta, además de todos los efectos también de barro que hemos aplicado en las llantas, etcétera, 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 vamos a darle efectos de humo, ¿vale? ¿De acuerdo? Puesto que tiene su motorcito, su motorcito en este caso era un motoraco, pero bueno, tiene su motor que pues tendrá problemas de grasa, pues de humo, de óxido, de etcétera, etcétera, ¿vale? Y todo eso lo vamos a hacer solo en la motocicleta. Así que, además de darle el lavado con los marrones que hemos procurado, vamos a darle un lavado solo con el pocillo negro con su disolvente, ¿vale? Y esto pues nos va a dar contraste, nos va a hacer pues lo que he dicho, pues todo el tema del humo, todo el tema de la grasa del motor, y va a quedar, yo creo que bastante bien.
Ahí tenéis el pocillo de en medio, que recordamos que era lo que había mezclado con marrón y negro. Y esa parte pues la usamos por la parte de abajo del motor, donde va a tener manchas de barro y manchas de óxido mezcladas. Y de esta manera es como queda la moto después de estos primeros lavados. Os enseño solo la motocicleta pues porque es la que tiene más tonalidad cromática. ¿De acuerdo? El Sidecar pues no tiene tampoco mucha historia porque predomina más el color marrón. Bueno, una vez que hemos acabado de hacer estos lavados, ¿vale? Y que hemos dejado que esto se seque, el acrílico seca bastante rápido, pero el óleo no. El óleo tenemos que dejarlo por lo menos 6-7 horas. Lo aconsejable, según el fabricante, son un mínimo de 12. Así que bueno, yo lo que hago es pues no hacer nada hasta el día siguiente. ¿De acuerdo? Bien, una vez que ya tenemos esto, vamos a hacer un poquito de pincel seco muy diluido, muy suave, perdón, para simular el óxido. Para eso, con ese óleo de la misma casa también, ya os digo, la casa esa me gusta mucho, son un poco caros, pero el resultado es brutal. Pues vamos aplicando pues ciertas pinturas, ciertos pincelazos, ciertos toques donde queremos que esté el óxido. Y con un pincelito seco, pues vamos esparciéndolo, ¿vale? Ahí lo tenéis, vamos esparciéndolo hasta conseguir el tono que queremos, ¿vale? He empezado por el silenciador del tubo de escape, puesto que es lo que más se va a oxidar, ya no solo por el óxido en sí, sino por los calentamientos del motor, ¿vale? Y ahí vamos dándole, como veis, pequeños detalles y vamos corrigiendo, ahí está, para simular ese óxido. Y esa era mi idea original. Pero como vi que me estaba quedando bastante bien, en vez de hacerlo en los conductos del motor y en los tubos de escape y en los colectores de escape, pues dije, bueno, vamos a probar a hacer una especie de medio chipping, ¿vale? Una medio mezcla entre el chipping y el pincel seco, a ver cómo queda. Y yo creo que el resultado ha sido bastante llamativo, ¿vale? Recordad, esto es originalidad. Hacer lo que te dé la gana, disfrutar, divertirte y que la cosa quede pues como a ti te guste, a ti te mole, a ti te llene, y esto es para divertirte. Ahí veis que lo mismo que hacíamos antes, el chipping, pues de las zonas que estaban más expuestas, pues con lo mismo que estaban más expuestas, pues cuando se cae la pintura, pues también se oxida, aparte de salir. Entonces pues he pensado darle un toquecillo y la verdad es que el resultado me ha gustado mucho. Así que no te cortes y hombre, sin pasarte, porque esto la verdad es que engancha bastante. El hacerle efectos a cualquier maqueta engancha bastante y bueno, y como he dicho, normalmente menos es más. Pero bueno, algo que a ti te llene y algo que a ti te guste, ¿vale? Recordar que esto es para divertirnos. Con el Sidecar hago lo mismo, pero esta vez lo voy a hacer más difuminado, ¿de acuerdo? Es una superficie más lisa y a mí lo que me interesa es darle ahí un par de toques rojizos que simule también otros tonos de barro, además del mismo óxido que estamos intentando recrear, ¿vale? Pues ahí le vamos dando un poquitín a lo mismo, a las barras donde hemos dado antes nuestros festillos de chipping y ahí vamos poquito a poco. Y esto es más o menos cómo va quedando la moto hasta ahora, ¿vale? Eso ahora, todos estos efectos y todo esto que se ve bastante más exagerado, cuando le demos el barniz protector, se atenuará mucho. Una vez que tenemos ya este trabajo terminado, procedemos a colocar la figura en una garra de cocodrilo para darle un toquecillo de barniz. Ahí está la última adquisición que hemos tenido, ese Ultra Twin One, que el aerógrafo es una pasada. Si queréis que os haga el unboxing, me lo dejáis en los comentarios y lo hacemos, porque realmente merece la pena. Pues bueno, conectamos el aerógrafo, le añadimos barniz mate de Mallejo, barniz mate, la otra se lo echábamos con semibrillo, esta vez va a ser mate. Y vamos aplicando una capa protectora que nos va a permitir ya no calentarnos más la cabeza con el tema de las pinturas y dejarlo todo preparado ya para el montaje final y para la puesta en el diorama. Además, esta parte de barniz mate nos va a eliminar todos los posibles brillos que nos hubiesen quedado, ¿vale? De la parte de darle el barniz brillo que le dimos antes, ¿de acuerdo?
Así que como queráis. Si os gusta más el acabado en brillo, pues le dejáis un poco menos. Si os gusta más el acabado en mate, pues aplicáis un poquitín más de este barniz y matará el brillo del otro barniz. Una vez que ya tenemos la moto lista para ya el montaje final, vamos a pasar a realizar pues la última parte del mapa. Ya el mapa estará seco y estará perfecto para que podamos pintarlo, ¿vale? Aquí se trata pues de pintar un mapa, ni más ni menos, ¿de acuerdo? Voy a usar un color base que va a ser el verde oliva este alemán y un marrón cuero para hacer el primer contraste. Y a partir de aquí, pues como siempre, la imaginación al poder. Pues la cuenta es que intentéis pintar el mapa pues como Dios de entender, ¿vale? Yo voy a usar tonos marrones, tonos verdes, un tono amarillo tierra pues, para darle un poco más de pues, de tierra. Además de estos colores, pues vamos a intentar simular un poco las carreteras pues con un azul, que aunque en el modelo pone que es un azul mar, ¿vale? Como veis es un azul que simula bastante o parece que simula el asfalto, ¿de acuerdo? Pues bueno, esos son los colores que he usado. Como os he dicho antes, si queréis me lo decís y os dejo la referencia abajo en las tarjetas. Una vez que tenemos el mapa ya más o menos a nuestro gusto, pues lo vamos a envejecer un poco con el panel line black de Tamiya, ¿vale? El negro. Y esto pues no tiene ninguna historia. Simplemente pues lo vamos aplicando, ¿vale? Y después lo vamos lavando con un pincel para crear ciertas manchas, cierto tono de envejecimiento, de uso, de marraneo, de que está en un campo embarrado y en un campo pues donde hay pues suciedad y polvo y estás en la guerra, ¿vale? Ahí lo veis, ya lo he dado, ahora le retiro con un pincel y ya me da ese aspecto envejecido, ese aspecto de uso que estoy buscando. Bueno, ya tenemos todos los elementos y ahora vamos a proceder a montar la composición. Lo primero que vamos a hacer es unir la moto con el sidecar, ¿de acuerdo? Para eso, pues aplicamos el cemento de Tamiya, el light, ¿vale? Pues en su hueco, ¿de acuerdo? Tenemos un problema con esto, ¿vale? No, igual que como os dije, nos facilita la vida a la hora de pintarlo, pues a la hora de pegarlo, pues fastidia un poco, ¿vale? Pega bastante peor que cuando es plástico solo. Pero bueno, yo creo que merece más la pena hacerlo así y pegarlo al final. De esta manera, pegamos la moto con su sidecar. Y como no quiero que ni el motorista ni el acompañante pues estén dando saltos ni bailando en lo harto de la moto, pues voy a proceder a pegarlos, ¿vale? En este caso uso el pegamento este de Rebel de maqueta, que es brutal, ¿vale? Como tengo una gran superficie de apoyo, pues prefiero usar este pegamento que pega más que el otro. Es más marranote, pero a la hora de dar da bastante más sujeción. Yo creo que el tema de los pegamentos y el tema de los cementos y de los tipos de colas que hay daría para un vídeo muy interesante en el que podríamos analizar pues todos los distintos tipos de pegamentos y sus usos, ¿vale? Como de siempre, si os interesa la idea, me lo dejáis en los comentarios. Pues bueno, pues ya tenemos a los dos tirillos pegados en su sitio, ¿vale? A mí me parece que es como tiene que dar y yo creo que la cosa está quedando muy pintona, muy pintona. Bien, pero nos falta ponerle el mapa al tirillo ese en las manos. El mapa ya estará seco, con lo cual ahora vamos a proceder a recortarlo, ¿de acuerdo? Para eso, con nuestras famosísimas tijeras de peluquero, recortamos el mapa, ¿vale? Y una vez que lo tengo recortado, me doy cuenta pues de que no lo tengo pintado por detrás y se ve el papel de aluminio. Pues bueno, simplemente pues que le tengo que dar una mano de pintura, ¿vale? Escojo el gris Panzer, ¿de acuerdo? Por tener un poco, en fin, supongo yo que tendría un color oscuro y un color cierto de camuflaje y pinto la parte de atrás del mapa pues para que no se vea. Una vez que tenemos el mapa ya listo por delante y por detrás, pues bien, pues ahora le vamos aplicando unos ciertos pliegues, ¿vale? Que tendría siempre los mapas van plegados, pues precisamente pues para que no ocupen espacio. Lo vamos poniendo en su posición más o menos definitiva y lo pegamos. Aquí el papel de aluminio nos va a ayudar muchísimo porque nos va a aportar, una cierta rigidez que estos mapas al estar plastificados tenían, ¿de acuerdo? Y ahí veis, con paciencia, pues lo vamos poniendo en su sitio hasta que quede
como veis, se resiste bastante hasta que quede en su posición definitiva. Y bueno amigos, con esto llegamos al final del vídeo. Esta sería la composición que vamos a trasladar al diorama. ¿De acuerdo? Yo creo que ha quedado muy chulo, muy chulo. Por lo menos a mí me ha gustado bastante. Dejadnos en nuestros comentarios pues lo que os ha parecido, dudas, quejas, sugerencias, en fin, todo lo que queráis. Muchas gracias por llegar hasta aquí, espero que os haya gustado, espero que nos deis un like, que os suscribáis y nos vemos en el último vídeo en el que realizaremos ya el diorama de esta BMW R75.